El secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, salió al cruce de las críticas de la oposición a las cifras sobre ANCAP que le presentó la ministra de Industria, Fernanda Cardona, al presidente Yamandu Orsi. Sánchez ratificó que el ente tuvo una mala gestión durante el pasado quinquenio, que determinó que luego de 10 años la empresa tenga un resultado negativo de 118 millones de dólares y además que haya sido necesario contraer un préstamo internacional por 160 millones de dólares en noviembre del 2024. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos con la información con 19 grados a esta hora aquí en Montevideo. Una jornada que va a seguir con el cielo claro, algo nuboso, periodos de nuboso, neblinas, vientos variables de 10 kilómetros a 20, dice Inumet, con una máxima anunciada de 20 grados. Estamos viendo allí las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo. Tengan en cuenta que en Juan Polié, entre Maldonado y Edil Hugo Prato, hasta las 18 horas habrá obras de saneamiento. Otros de los puntos de la capital que presentan inconvenientes: en Vázquez entre 18 de julio y Colonia, también hay obras de saneamiento, así que estar atentos a esos puntos y otros de la capital. Ahora vemos los títulos que se están destacando a esta hora. El candidato a la Intendencia de Montevideo por el Frente Amplio, Mario Vergara, sostuvo que al gobierno departamental le ha faltado reacción ante el incremento exponencial que ha tenido la generación de residuos en la ciudad en los últimos 20 años. El informe anual de Amnistía Internacional advierte retrocesos en el sistema de garantías de derechos humanos de Uruguay, especialmente a nivel del sistema penitenciario, con cifras récord de encarcelamiento en hombres y mujeres. Pedro Pastorín, candidato del Frente Amplio al municipio E, denunció que en 2023 se otorgaron 42.000 horas extras a los funcionarios de esa repartición, lo que ha motivado la citación a la Junta Departamental del actual alcalde Pedro Seabiague. La ministra de Defensa Nacional, Sandra Lasso, anunció que el trabajo del equipo que analiza la compra de los patrulleros oceánicos al Grupo Cardama por 82 millones de euros, unos 90 millones de dólares, puede terminar en una investigación administrativa. El partido entre Nacional y Cerro del próximo fin de semana en el Parque Central se jugará sin público visitante, según anunció el ministro del Interior, Carlos Negro, quien calificó como graves los incidentes de violencia en el campeón del siglo del pasado domingo. España recupera la totalidad del suministro eléctrico mientras el transporte ferroviario presenta dificultades, aunque el ministro de Transporte anunció la reapertura paulatina de los servicios de alta velocidad y larga distancia. Están asumiendo las autoridades del INAU con presencia de las más altas autoridades. Allí está nuestro periodista Federico Jurkovic. ¿Cómo estás, Federico? Bienvenido, buen mediodía para ti. Buen mediodía, Rosina. ¿Me escuchan mientras ven a la presidenta que está asumiendo el cargo en el día de hoy, Claudia Romero, con la presencia, como tú decías, del presidente de la República, Yamandu Orsi, también de la vicepresidenta Carolina Cose y varios integrantes del gabinete, como así también del Poder Judicial y del Palacio Legislativo, lo cual da la dimensión de la importancia que se le da al tema infancia-adolescencia en este periodo de gobierno que arranca. Vamos a escuchar la parte final de la nueva presidenta del INAU, Claudia Romero, que está en la parte de proposición de cómo revertir algunos números, como el 20% de pobreza económica en la infancia, las cifras de violencia que se dieron a conocer en las últimas horas, sobre todo vinculado a las armas de fuego, que ya van 20 menores heridos en lo que va del año, 4 de ellos fallecidos. Rosina, los dejo con la palabra de Romero y ustedes levantan cuando lo consideran pertinente. Se establece que las razones económicas no son una razón válida para desvincular a los niños de sus familias. Y ahí vamos a trabajar. Acompañar a los funcionarios y a los funcionarios del INAU, cuidarlos, fortalecer un área de salud ocupacional, porque para aprender a cuidar y para sostener los cuidados, uno tiene que sentirse cuidado. Unidos.
Unidas y unidos. Primero, todos quienes integramos el gobierno, porque sabemos que la lucha no es posible ganarla si es de forma fraccionada, porque ya aprendimos, porque no hay que articular sino sabernos juntos, pensando juntos, confrontando nuestras diferencias, eligiendo los mejores caminos posibles. Así nos precisa la gente, juntos y cercanos. Unidos también toda la sociedad entera, porque más allá de colores y distinciones personales, hay un objetivo, que no creo que haya objetivo más noble y más lindo, que es el bienestar de las gurisas y los gurises de nuestro país. Así que todos juntos como sociedad nos precisamos. INAU. Por último, cuando llegamos el primer día, fuimos recibidos muy cálidamente, muy afectuosamente, con abrazos, con aplausos, con cierta ansiedad que hasta aún hoy se mantiene, con muchas expectativas que esperamos poder cumplirlas. Pero sobre todo hay algo que nos repetían todos y que nos fueron repitiendo a lo largo de estos días. Tenemos esperanza, hay esperanza, estamos esperanzados. Nosotros también estamos esperanzados, pero no cualquier esperanza. Y Paulo Freire lo dice también, que traje este texto para compartir con ustedes. Es preciso tener esperanza, pero tener esperanza del verbo esperanzar. Porque hay gente que tiene esperanza del verbo esperar, y la esperanza del verbo esperar no es esperanza, es espera. Esperanzar es levantarse, esperanzar es perseguir algo, esperanzar es construir, esperanzar es no desistir, esperanzar es avanzar, es juntarse con otras y otros para hacer las cosas de otro modo, es reinventar el mundo, buscar su belleza, belleza que pasa por nuestra capacidad de imaginar, de crear, de actuar, de transgredir, de comprometer. Los invito, nos convoco a trabajar la esperanza. Gracias. Muy bien, estamos viendo a Claudia Romero asumir como presidenta del INAU en estos momentos en un acto que cuenta con la presencia del presidente de la República, de Yamandu Orsi, y de la vicepresidenta Carolina Cose. Vamos a volver cuando nuestro periodista Federico Yurkovich lo considere necesario. Entre tanto, les contamos que el candidato a la Intendencia de Montevideo por el Frente Amplio, Mario Vergara, sostuvo hoy que al gobierno departamental le ha faltado reacción ante el incremento exponencial que ha tenido la generación de residuos en la ciudad en los últimos 20 años. Vergara participó esta mañana de los desayunos de ADM y allí destacó que Montevideo necesita una gestión departamental orientada por una visión estratégica de mediano y largo plazo. Con respecto a los residuos, Mario Vergara dijo que deben estar menos tiempo en la vía pública, con más información a la ciudadanía y mejora de los servicios conexos, como los motocarros, barrido e hidrolavado, entre otros. Hoy Montevideo procesa entre 60 y 70% más de residuos que hace 20 a 25 años. Los cambios en los hábitos de consumo, etcétera, llevan a eso. En los últimos 2 años el aumento del volumen de residuos fue de más de 150.000 toneladas por año. Y hay que reconocer que a la Intendencia le faltó reacción ante esta dinámica. Está claro que la reacción tiene que ver primero con temas culturales y educativos. Como montevideanos y montevideanas tenemos que tener una relación diferente con los residuos. Hay que hacer campañas en este sentido para que la basura que llegue al sistema sea menos y venga mejor clasificada. En referencia al transporte capitalino, Vergara dijo que los viajes deben insumir menos tiempo y que la solución debe ser eficiente y sostenible. El punto central está en las horas pico, por supuesto, y a eso nos va a obligar a cambiar algunas reglas de movilidad, y en los tiempos de viaje. Tiempos de viaje que si logramos reducirlo en el transporte colectivo, también va a haber más agilidad en la movilidad de los automóviles individuales. Necesitamos un transporte más eficiente, claro, sostenible, el tema de que ya hay
una proporción importante de la flota que es eléctrica. Necesitamos más fiscalización. Las líneas solo bus ayudan, pero hay que fiscalizarlas mejor. La senadora suplente del Frente Amplio y ex ministra de Turismo Lilian Quechichian dijo que han trabajado mucho en la campaña y que esperan con tranquilidad el resultado del próximo domingo 11 de mayo. Para la legisladora, Mario Vergara ha demostrado que está preparado para gobernar Montevideo. Creo que se ha hecho una campaña estupenda de propuestas. Creo que Mario ha podido demostrar hoy mismo en esta disertación que se está preparado para ganar y está preparado para gobernar con un equipo de gente que ha venido trabajando mucho en los temas de este nuevo Montevideo, que no es reconocer toda la transformación que el Frente Amplio en estos 35 años ha ido haciendo en la ciudad, pero sí que tenemos nuevos desafíos y que hoy quedaron claros que los vamos a enfrentar. Así que con mucha tranquilidad. ¿Cómo se está manejando con los demás candidatos, la posibilidad de integrar un gobierno de unidad? Con el resto de los partidos, bueno, eso lo del Frente Amplio, con Verónica Piñeiro y con Esqueloto. Frente Amplio no va a haber ningún problema. Nuestros gobiernos siempre han sido plurales, como es el Frente, plural y diversos. Ahora recibimos a nuestro periodista Martín Duarte, que está en la Curva de Maronías en la presentación de medidas de desarrollo económico por parte de la candidata a la Intendencia de Montevideo por el Frente Amplio, Verónica Piñeiro. Martín, ¿cómo estás? Bienvenido, buen mediodía. Rosy, igualmente para ti, un saludo para todos los compañeros. Estamos aquí en el sindicato de Funza, donde en algunos minutos se van a trazar justamente los ejes programáticos dentro de la campaña, como tú decías, de Verónica Piñeiro, vinculado al desarrollo económico, a Montevideo Rural y también a Cultura. Le agradecemos estos minutos a la candidata. Verónica, ¿por dónde van a pasar los ejes principales? En este caso de 3 ejes importantes, ¿no?, que tienen que ver con la economía, con la ciencia y la innovación, también que hay un capítulo interesante, Montevideo Rural y también cultural. Bueno, en esta instancia vamos a hacer esta presentación sobre esos 3 ejes, siempre y como venimos haciendo, con el foco en los derechos, en poder asegurar derechos a través de las acciones. Estamos convencidos que Montevideo tiene un rol muy importante en ser palanca del desarrollo y tiene posibilidades de promover emprendimientos y promover acciones que permitan generar trabajo digno, generar innovación, generar mejoras en la calidad de vida de la gente. Y bueno, para eso estas propuestas que van en torno al desarrollo económico, al desarrollo de Montevideo rural y también a la cultura, vamos a hacer propuestas en torno a turismo, en torno a innovación, en torno a la potenciación del PTI del Cerro como parque tecnológico e industrial y todo lo que eso puede potenciar, el desarrollo de las cocinas comunitarias y la instalación de más cocinas comunitarias para promover emprendimientos y para hacer espacios que estén habilitados para que le permitan a emprendimientos de jóvenes, de mujeres, poder avanzar en eso. Y en cuanto a Montevideo Rural, estamos planteando hacer un plan de desarrollo del área rural de Montevideo para promover su crecimiento, promover la producción familiar, acompañar la producción familiar, establecer estrategias en el marco de la Estrategia Nacional de Riego, poder sumar a Montevideo de forma decidida en eso, en base al riego que esté basado en forma colaborativa y en forma colectiva en los diferentes predios. Montevideo Rural produce el 40% de los alimentos que se consumen frescos, que se consumen en Montevideo, y es importante para nosotros que esos alimentos se produzcan cerca de la ciudad, cerca del centro del departamento. También tenemos identificados en Montevideo desiertos alimentarios. Está convocando nuestro periodista Federico Yukovic, está hablando el presidente de la República. No, gente grande, sabe lo que hacer. Gracias. Presidente, tras la conferencia de prensa de los últimos días en la que habló de la situación de ANCAP, ha venido una andanada de críticas de la oposición que dicen que su exposición fue un bochorno y que no estaba bien informado. ¿Qué les responde? Y que llamen a la ministra, que la reciban el viernes, que ella pidió para ir. Si la reciben el viernes está todo bien. Se omitió información muy viernes, importante. que la reciban el viernes. ¿Usted cree que la reciban el viernes? Que la reciban. ¿Mal informado usted? Voy a pensar eso. Por eso digo que la reciban el viernes y les aclara todo lo que tiene que aclarar. Ella pidió para ser recibida. En cuanto a la situación que le preguntaban recién de Arim, ¿tiene información? No tengo ni idea. Sé que había un tema ahí que él iba a explicarlo ahora, está explicándolo ahora en este momento, me parece. Si hay necesidad de conversar, conversaremos. ¿Por si duele la realidad de los niños en el país, como se explicó aquí?
Después de lo del otro día en el Parlamento, cuando se habló de las cifras de van 20 niños y adolescentes que entraron a algún nosocomio por heridas de bala este año. ¿Ah? Obviamente nos preocupa a todos. En la campaña electoral todos los partidos planteamos lo mismo, o sea que acá está gran parte del partido. Nos jugamos gran parte del partido en esto. Pero no solo nosotros como gobierno, es la sociedad toda. Por eso lo que decían recién, que hay cosas en las que históricamente venimos fallando y bueno, hay que revisar qué es lo que hacemos mal, que digo, hacemos en primera persona. Un tema es verlo como tema de campaña y otro ejerciendo la presidencia. Yo creo que hay que verlo como todo uno. Cuando uno lo planteaba en campaña, teníamos claro que esto no es soplar y hacer botella. Ahora, acá está la gente que sabe, que son los que trabajan todos los días con ellos. Presidente, que estuviera lo máximo del gobierno y los parlamentarios, ¿significa que este tema de la infancia es la prioridad absoluta? Atraviesa todos los ministerios. Acá está uno de los centros, para mí el centro, el primero, el que tenés que apuntar arriba, porque tenemos problemas demográficos en un país que nacen pocos niños, justamente, y donde nacen es en los territorios con mayor cantidad de dificultades. Es como si todas las plagas juntas se aterrizaran en un solo territorio o en pocos territorios. Y ahí nuestros gurises son afectados. Qué pobreza, qué problema de salud, qué problema de violencia, como que todo se junta. Que falta asistencia del Estado, de recursos, de servicios. Está todo ahí en algunos territorios donde están haciendo nuestra gurizada. Presidente, ¿qué piensa cuando escucha a la oposición que dice que dio información sesgada, que faltó información con respecto a... El viernes se enteran que la ministra pidió para ser recibida el viernes. Se dice que la pueden interpelar también. Y claro, ella pidió para ser recibida el viernes. Supongo que la reciben. Estoy seguro. Y si no, por supuesto que confío. Es una situación simple, ¿no? Números de un balance. Número de un balance fue lo que yo presenté. Explicación, intencionalidad, no dije nada ni digo nada. Número negativo dio en el 2015 y número negativo dio en el 2024. Orsi, todos los ruidos políticos que están insistiendo, ¿teme que de alguna manera traben lo que pueden ser las negociaciones en el Parlamento como para avanzar en lo que usted quiere? Esta es parte de la realidad de la democracia. No nos debe sorprender ni asustar, porque es el juego de la oposición y gobierno. Es un dato de una democracia que funciona. Con respecto a la situación del Ministerio de Defensa y de la compra de las patrullas oceánicas, ¿qué reflexión? Se está investigando, hay una investigación administrativa. Yo creo que de la investigación surgen resultados, y de los resultados uno tiene que... Porque aparte hay gente profesional, los servicios jurídicos son los que tendrán que decir, acá pasó esto, acá pasó todo. Presidente. ¿La compra de las patrullas? No creo. No, supongo que no. Presidente, no me imagino eso. Yo no me lo imagino, capaz que... De la Caja de Profesionales han dicho que no están de acuerdo con el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo y que en el Parlamento, por supuesto, se va a dar el debate. ¿Cómo cae para usted que es el miembro del Ejecutivo? Iba a haber voces en contra de esto, ¿no? Ahora, sí, hubo un equipo que trabajó, vio una realidad que si esto no se resuelve a mitad de año no se paga o no se cobra. Entonces, es la solución que a nosotros nos ocurrió mejor. Por supuesto que se va... ¿Está dispuesto a cambio? Y algunos detalles se pueden cambiar. Ahora, no puede estar un año dándole vuelta al asunto, ¿no? No, acá o se resuelve en un mes o bueno, o lo que ya sabemos que va a pasar. ¿Preocupa el exabrupto de violencia que se dio en el fútbol en los últimos días? ¿Y cómo se puede abordar esto desde el Ministerio de Interior, que ya empezó con las primeras acciones para resolverlo? Claro, lo que pasa es que evidentemente hubo cosas que fallaron el otro día. Pero hay un tema de fondo que hace años que existe, que es el tema de las barras y cómo funciona eso. Me llama la atención que algunos se sorprenden ahora, ay, hacía tiempo no pasaba nada. Todos sabemos cómo funciona eso ahí atrás. El tema es que hay que hincar el diente y llamar a responsabilidad y que tiene que hacerse cargo, que somos nosotros mismos. Hay un tema de fondo también, que es aquello de hasta dónde participa el Ministerio del Interior, ¿no? Yo creo que esa discusión siempre se va a dar y siempre va a estar sobre la mesa. Hay un dato de la realidad que rompe los ojos. Hoy los cuadros grandes no pueden llevar a sus estadios a la hinchada, a la otra hinchada. Es un dato que ya está, que se instaló, no le veo vuelta. Entonces, con ese dato de la realidad, que no es solo acá, pasa en otros lados también, pasa en Argentina, pero acá empezó a pasar, y bueno. Es triste para la gente, para los hinchas genuinos que quedan de rehén para la familia. ¿Se puede revertir eso a lo largo del tiempo? ¿Cree que existen políticas? Hay un tema de violencia que atraviesa todo, y también hay otras cosas que se cruzan en el tema de la barra. ¿Debería volver a los estadios? Es lo que yo decía, es una discusión que siempre va a estar sobre la mesa. Yo escucho los dos argumentos y vos le das la razón un poco a los dos.
A ver, es una actividad privada, tiene que hacerse cargo, en el mundo funciona un poco así, pero por otro lado tenés problemas de la sociedad que se trasladan para allá adentro. Yo creo que hay que hacer mucha inteligencia también y tener una muy buena relación con los clubes, ¿no? Los clubes, al hacerse cargo, pero no solo tenés que dejarlo que se hagan cargo, sino articular bien. Lo que falló acá fue la articulación. Por eso las medidas que tomó el ministro. Estuvo bien entonces la remoción, porque se habla de que el ministro lo llamó y no estaba justamente el encargado. Martinelli, el ex ministro, salió a decir que fue un crimen que lo hayan removido. Nosotros tenemos un ministro, estamos en el gobierno, la ciudadanía decidió esto y estamos acá. El ministro tiene que actuar y tiene que resolver, es el responsable. Después, y si son esos argumentos, lo que tú decías, a ver, y algo falló. Que no estaba presente el campeón del siglo, se dijo el responsable. El ministro tiene sus argumentos como para tomar decisiones y que las tome es mi directiva. Acá no podemos sentarnos en la vereda a esperar a ver qué pasa, porque hay una realidad que es dura, como yo decía recién, pero siempre tenés que buscar la forma de corregirlo. Lleva trabajo, lleva tiempo y lleva mucha inteligencia, hay que hacer inteligencia. Vamos camino hacia Argentina, que no pueden ir las hinchadas visitantes ya a las otras canchas. Si acá ya está pasando. Con los grandes. Y bueno, lo que pasa es que allá todos los cuadros te llenan el estadio. Y las barras son otra cosa. Es un dato de la realidad acá en América del Sur que se cruza con otras cosas, ¿no? Que tienen que ver con el delito. Así el ministro puso en los clubes una parte importante al punto de decir que no podrían realizar los partidos en todo caso. No sé, yo no hablé con el ministro de esto, si pero no cumple con los requisitos, digamos. Pasa que ahí, lo que yo digo, la articulación, la correcta articulación es la clave. Eso implica llegar a acuerdos y que cada cual ponga su parte. Y de repente hay clubes o instituciones a los que les pasa el agua. Bueno, ahí hay que ver cómo ayudamos. Pero se marcó la cancha ahí, digamos, ¿no? Nos hacemos cargo. Yo creo que más que marcar que la cancha, el gobierno se hace cargo, el ministro se hizo cargo, movió alguna pieza que... Porque, a ver, el responsable que estaba lo designó el propio ministro actual. Entonces digo, el voto de confianza estuvo y cuando uno ve que no funciona, tiene que tener la rapidez de hacer los cambios. Es parte del ejercicio del gobierno. El ministro habló de un fracaso de las políticas, no solamente en este aspecto, sino políticas de seguridad de los últimos 30 años en muchos sentidos y como que había que reconfeccionar eso. ¿Por dónde pasa un poco la tarea que se va a tratar de hacer y que de alguna manera el ministro de Interior está poniendo un parate, digamos? Yo creo que la respuesta es bien compleja, ¿no? Es una pregunta muy amplia y que tiene incluso una afirmación que yo comparto. Acá hace muchos años que hay una vuelta que no la encontramos y hay también una realidad que se impuso en toda la región que antes era impensada, pensando en Ecuador, Guayaquil, Rosario, Argentina, el propio Uruguay. Ayer hablando incluso con la número 2 de la ONU, una de las preocupaciones que se tiene a nivel mundial también, por supuesto son conflictos en el mundo, pero acá en América del Sur el tema del crimen organizado. Como que es un problema de todos. Evidentemente hemos fracasado como sociedad y como Estado. Yo creo que la debilidad del Estado es evidente. ¿Qué quiero decir? Que lo que tenés enfrente es muy grande. No son pandillas, es bastante más amplio y más complicado. Eso implica que tenés que hacer distintas las cosas. Ahora, mi posición ha sido siempre, hagamos las cosas diferentes sin empezar a echar culpas para atrás. Porque nadie que llegue al gobierno quiere que en esta lucha con el crimen organizado el que triunfe sea el otro, al revés. Ahí compartimos todo. El tema es cuáles son los pasos. El primer paso es tomar el tema con seriedad y no hacer nunca eso de sacar la tajada menor en clave de política partidaria. Eso ya lo dije una y otra vez y lo mantengo y lo sostengo. Por lo tanto, lo primero es el respeto al trabajo, fundamentalmente de la policía y de la justicia, y también el respeto al que se ha hecho cargo en algún momento por estas cosas, que incluso el respeto implica saber que puede haber errores y equivocaciones, y admitir que esas cosas no necesariamente se hacen con intencionalidad. Por supuesto, si se hicieran con intencionalidad, estamos ante una cuestión mucho más grave. Uruguay, que llega más tarde que otros países a esta situación de una mafia del narcotráfico, ¿está preparado o necesita de alguna manera una preparación que lo acompañe? No, hay que hacer mucho más trabajo de inteligencia, por ejemplo. Siempre en Uruguay hay una tendencia a pensar que somos diferentes y a nosotros esas cosas no nos van a pasar. Con el tiempo empezamos a asumir que nos llegó más tarde. Capaz que no nos llegó tan tarde. Capaz que lo teníamos adentro y no nos dábamos cuenta. Creo que estamos a tiempo. Estoy hablando del control de las cárceles, estoy hablando del narcotráfico, estoy hablando del lavado de activos,
Estoy hablando de la violencia, que incluso en la sociedad uno la ve. Entonces, si vos juntás narcotráfico, crimen organizado, con violencia y con una sociedad que pierde las esperanzas, estás ante un problema. Es un problema de todos. Y para eso estamos acá. Gracias. Muy bien, estamos viendo allí al presidente de la República que participó en la asunción de autoridades en el INAU, bueno, hablando, siendo abordado por el periodismo, entre ellos por nuestro periodista, a propósito de diversos temas de la agenda nacional. Otros temas, la Comisión de Descentralización, ámbito coordinado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, aprobó varios proyectos que impulsan la consolidación barrial, el desarrollo urbano y el fortalecimiento de la gestión de las distintas intendencias departamentales. En ese ámbito, la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Echeverri, consideró que estas obras impactan en cada uno de los territorios, al tiempo que el coordinador de descentralización de la OPP, José Manuel Arenas, informó que se está trabajando en la certificación de los proyectos de caminería rural para fomentar la transparencia en el uso de los recursos y cumplir con las expectativas de las comunidades locales. Fundamentalmente allí lo que se hizo fue aprobar proyectos que ya venían en evaluación, ¿verdad? Son proyectos de consolidación barrial, proyectos de fortalecimiento de la gestión de distintas intendencias departamentales, así como otros vinculados a desarrollo urbano. A mí me parece que eso es muy importante porque son esas obras que impactan en cada uno de los territorios, lo mismo que los planes operativos de varios municipios, y sobre todo me parece muy bueno que se haya mantenido esta segunda instancia, sabiendo que ha habido, por ejemplo, para el Congreso de Intendentes, la suspensión debido a que coincidía con el 24 de abril, el Día de los Municipios de América, porque estamos en un momento de elecciones departamentales, pero esto está marcando claramente la importancia y la jerarquización que ha hecho el Gobierno Nacional de la interacción y el intercambio con los gobiernos departamentales y municipales, que hoy se integran además. El plenario de municipios va a participar con voz en cada una de las reuniones de la comisión sectorial, y nos parece muy importante porque es donde se definen esas obras que tienen que estar también tercer nivel de gobierno que tan cerca de la gente está. El coordinador de descentralización de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, José Manuel Arenas, precisó que se trabaja en la certificación de los proyectos de caminería rural para fomentar la transparencia en el uso de los recursos. Nosotros estamos trabajando para restablecer la certificación por parte de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y de nuestros técnicos de las distintas inversiones que se hacen en el interior del país para fomentar un poco la transparencia en el uso de los recursos y también cumplir con las expectativas de una cantidad de gente que vive en el interior del país fundamentalmente, y también de las intendencias que lo vieron como un aspecto positivo para mejorar el trabajo vinculado a la caminería rural en cada rincón del país, y que sirve fundamentalmente para trasladar todo el producido de la producción nacional a los distintos destinos. El modelo Caram no da para más, dijo el candidato del Frente Amplio al municipio E, Pedro Pastorín, en referencia a las 42.000 horas extras otorgadas al funcionariado de esa repartición municipal en el año 2023 y por el que el actual alcalde Pedro Seaviague es citado a la Junta Departamental. Pastorín es uno de los 3 candidatos que se presenta por la coalición de izquierda para disputar un municipio que desde hace 10 años está en manos del Partido Nacional y su prioridad es la limpieza y el cambio de gestión que no atienda los reclamos por orden de llegada, sino por urgencias, dijo. Estamos proponiendo que se retome el barrido manual que se eliminó en los gobiernos del Partido Nacional del municipio. Hoy en día trabajan con solo una empresa que tiene un carro aspirador y nosotros proponemos que se retome ese barrido manual, tratar de aumentarlo progresivamente y trabajar no solo con empresas, sino también con cooperativas. Uno de mis grandes acentos es en lo que es limpieza. Yo creo que el municipio tiene que hacerse cargo de la limpieza. Creo que los candidatos a intendente también, cuando promueven esta cuestión de descentralización, es darle más tarea al municipio. Yo creo que el municipio tiene que asumirlo porque es el que realmente está en el territorio y lo conoce. Y también nosotros, por ejemplo, lo que estamos manejando es una cuestión de eficiencia en el manejo, ¿no? Y otro modelo de gestión. Hoy, por ejemplo, el municipio resuelve los problemas por orden de llegada, no por la gravedad o por la urgencia de los mismos. Y nosotros apostamos a otro modelo.
Pastorín fue consultado por la convocatoria de la Junta Departamental del alcalde del municipio Pedro Seabiague, en régimen de comisión general el próximo lunes 5 de mayo, para que explique sobre los criterios utilizados para la asignación de horas extras, que en algunos meses alcanzaron las 170 horas para algunos funcionarios. El municipio gastó solamente en 2023 42.000 horas extra. Se hace esa citación porque las explicaciones que se dieron no fueron suficientes, entonces está esa citación a ver, se hacen un desglose de en qué se gastaron esas horas extra. Ellos argumentan que muchas veces por los eventos estos grandes que te decía, ¿no? Pero bueno, en realidad nosotros lo que vemos es una política que no es la que queremos en nuestros gobiernos, ¿no? El modelo Caram me parece que no da para más, y creo que eso va a generar tanto el rechazo del Frente Amplio lo genera, el del Partido Colorado también, por eso lo votan, y creo que gente del Partido Nacional también está en contra de ese tipo de manejo. Segundo bloque de MB de Noticias, continuamos con información. Les contamos que diputados blancos y colorados van a estar presentando una convocatoria de urgencia a la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, para escuchar sus explicaciones sobre la información brindada al presidente Yamandu Orsi respecto a la situación de ANCAP. El diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez ya presentó un pedido de informes sobre la situación financiera de ANCAP y respaldó la citación al Parlamento de la ministra de Industria. El objetivo central es sacar a la luz todos los pormenores que la señora ministra de Industria no le dijo al señor presidente de la República. Le dio información parcial, le dio información inexacta, incompleta y tergiversada. Ella centró básicamente la información de lo que ocurrió en el año 2024, donde no hace grandes referencias a la parada de la refinería. No solamente a la parada técnica producto de las obras y la inversión, sino por el conflicto sindical. No dice la señora ministra del aumento patrimonial que tuvo ANCAP en el último quinquenio. Nada dice la ministra del aumento en la caja de ANCAP en el último quinquenio. Nada dice la señora ministra de la reducción de la deuda de ANCAP en el último quinquenio. Nada dice la señora ministra respecto a la inversión en diferentes ámbitos que ANCAP realizó en el último quinquenio. Nada dice la señora ministra. Le miente al presidente de la República y lo lleva al presidente de la República a mentirle a la gente. Tenemos una ministra mentirosa contumaz al frente del Ministerio de Industria. Rodríguez aseguró que Cardona tuvo actitudes similares durante su gestión como directora de UTE en representación del Frente Amplio en el gobierno anterior. Según el diputado herrerista, durante la administración de Luis Lacalle Pou, el pasivo de ANCAP bajó $106 millones y el patrimonio aumentó más de 100 millones de la misma divisa. Por su parte, el diputado colorado Gabriel Gurméndez advirtió que no descarta interpelar a la ministra de Industria en caso de que el informe de precio de paridad de importación que elabore la URSEA determine que tienen que bajar los combustibles y eso no se dé. Según Gurméndez, en esa situación la ministra deberá dar explicaciones. Si la ministra dice que va a cambiar el mecanismo de fijar los precios de combustible para los uruguayos, cuando el mecanismo que está vigente indicaría que debieran bajar, me preocupo. Cuando la ministra del Frente Amplio dice que va a cambiar radicalmente la gestión de ANCAP, que viene siendo exitosa y profesional por parte de Stepanisic, y dice que la van a cambiar, y tenemos el ejemplo anterior de lo que hizo Sendik con ANCAP, que nos dejó $800 millones en un agujero gigante, entonces a nosotros nos preocupa. Por eso que vamos a hacer una comisión de seguimiento para defender el patrimonio nacional y evitar que se vaya por una gestión que termine como terminó la anterior gestión frente amplista de ANCAP. El Partido Nacional, junto con nosotros, va a convocar a la ministra urgente ahora a comisión y además ya anticipamos que si no se produce la baja que se debiera producir, estamos dispuestos a ir con los demás compañeros del Partido Colorado y la coalición republicana a coordinar una interpelación a la ministra. Si del informe surge que tiene que bajar los combustibles y eso no se da, tendríamos que pedir las explicaciones a la ministra en una interpelación. El secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, dijo que la realidad de ANCAP revela una mala gestión de la administración anterior que entregó una empresa pública con déficit y números rojos, algo que no ocurría en la última década. Sánchez va a concurrir este martes al secretariado del Frente Amplio para exponer allí las prioridades del gobierno y brindar detalles de la situación de ANCAP, cuyas cifras han sido cuestionadas, como veíamos, por la oposición. Estamos gobernando y creo que hay algunos que están un poco enojados. Es decir,
se ha cuestionado a la ministra de Industria porque ha dado cuenta de que efectivamente luego de una década ANCAP volvió a dar números rojos. Eso es verdad. ¿Quién ha salido a desmentir que ANCAP ha dado números rojos? Tanto se habló del Portland, ustedes recordarán, hablando de anuncios. El gobierno que se fue anunció que le iba a encontrar una solución al Portland. ¿Se acuerdan? Que incluso hubo un proceso de licitaciones en marcha. ¿Y qué pasó? Bueno, pasó que recibieron una actividad de Portland, de ANCAP, que multiplicaron por 12 la cantidad de pérdidas que tenía. Es decir, falta de gestión. Se dice como justificación que hubo una parada técnica de la refinería, lo cual es verdad. Ahora, los problemas de gestión en ANCAP llevaron a que esa parada técnica costara mucho más de lo que debería haber costado. Y esa es la realidad, y por eso se termina consolidando una situación el año pasado donde ANCAP puede dar números rojos. Y lo que hicimos fue transparentarle a la gente esto y comprometernos a cambiar el modelo de gestión sin que eso tenga un costo en los bolsillos de la gente. Consultado por la falta de anuncios que la oposición reclama al Ejecutivo, Sánchez responde que el gobierno anterior anunció TLC con China que no se vio, ni la inversión en hidrógeno verde o plan de saneamiento que no llegó. Nosotros somos un gobierno que vino a hacerse cargo de la realidad del Uruguay, que vino a trabajar y a gestionar para cambiar la realidad del Uruguay y resolver los problemas, y no en una carrera mediática de hacer anuncios que después no se cumplen. La Fiscalía está investigando una denuncia de la abogada Sandra Coleman, defensora de Jonathan Mastropierro, uno de los denunciantes de Gustavo Penades, quien este lunes se presentó ante la justicia para advertir que la hermana del ex legislador imputado por decenas de delitos vinculados con el abuso sexual de menores, Mariana Penades, le habría pagado a un grupo de privados de libertad del Instituto Nacional de Rehabilitación y también a policías para matar a su defendido. En la denuncia también figuran amenazas de muerte contra Mastropierro, la abogada Coleman y el equipo de Fiscalía especializado en delitos sexuales que dirige la fiscal Alicia Gione. Último bloque de MBD Noticias, continuamos con la información. Les contamos que el informe anual de Amnistía Internacional advierte retrocesos en el sistema de garantías de derechos humanos de Uruguay, especialmente a nivel del sistema penitenciario, con cifras récord de encarcelamiento en hombres y mujeres. Según la organización, el foco en Uruguay está puesto también en la persistencia de la violencia de género, la vulneración de derechos a niños, niñas y adolescentes, incluidos embarazos infantiles, y la falta de una política clara en materia de memoria, verdad y justicia por crímenes del pasado reciente. El informe de Amnistía sobre Uruguay cobra especial relevancia para la Organización de Derechos Humanos, que llevan a preguntarse si el país está llegando a un punto de no retorno en materia de derechos humanos. Venimos documentando situaciones bastante críticas que, lejos de revertirse denuncia tras denuncia, solamente empeoran. Algunos de los hallazgos que aparecen en este informe, lejos de ser novedad, tienen que ver con el aumento sistemático de las personas privadas de libertad en nuestro país. Casi llega a 450 por cada 100.000 habitantes la cantidad de personas privadas de libertad. Sigue en aumento las mujeres privadas de libertad, llegando casi a 1.400. Esto tiene un correlato también en los niños y niñas menores de 4 años que están privados de libertad con sus madres, que llegan en este informe a 70, y es un número que sigue creciendo, ¿no? Esta pregunta que nos hacemos en el informe del punto de no retorno es una pregunta para ver si podemos llegar a un punto de inflexión, ¿no? en materia de la toma de decisiones que es necesario para revertir estas situaciones. Otros temas que aborda el capítulo Uruguay refieren a la violencia de género, donde consigna 19 femicidios y más de 35.000 denuncias de violencia de género en un solo año. La Dirección General de Educación Inicial y Primaria de la ANEP presentó el último informe del monitor educativo. Bajó por cuarto año consecutivo la matrícula del sector público y el ausentismo escolar crónico, que es la inasistencia a más del 10% de los días de clase, se ubicó en casi 65% en el 2024. La matrícula pública experimenta una baja continua desde el año 2021, que comenzó en el ciclo inicial y sumó una reducción en primaria a partir del año 2023. La directora general de primaria, Gabriela Salzamendi, explicó que pese a la caída no se registró una disminución de los grupos superpoblados. La caída de matrícula, que como pudimos apreciar se sigue manifestando de manera fuerte en primaria, en inicial, y que nos obliga a repensar estas lógicas que planteaba Antonio de un maestro por grupo o tantos inspectores por tanta cantidad de escuelas.
y no nos obliga a pensar solamente en función de los cargos, sino en función de la calidad que queremos que tengan esas interacciones entre adultos y niños. En ese sentido, en la caída de matrícula debería haber traído aparejada, como se vieron en estos datos, una caída en la cantidad de grupos numerosos. El informe evidencia también que el 64,7% de los alumnos faltaron más del 10% de los días de clase, lo que configura ausentismo crónico. Nos invita a pensar en nuevas formas de diagramar estos escenarios de extensión del tiempo pedagógico. Nuevas formas que vayan más allá de lo que conocemos hoy como tiempo completo, tiempo extendido, jardines de jornada completa o los tiempos pedagógicos ampliados en aprender o los modelos híbridos. Hay más cosas para hacer y tenemos que ser muy creativas y creativos en pensar en esas otras formas que pueden involucrar a otras instituciones, que se pueden pensar desde la articulación con una mirada muy de hilado fino en lo que tiene que ver con lo territorial. Asumieron las nuevas autoridades del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, el INEFOP, con el objetivo de potenciar el trabajo de las aulas móviles en todo el país, trabajar además con el sistema educativo y contrarrestar el avance tecnológico con la formación permanente. El nuevo director de INEFOP, Miguel Venturielo, dijo que más allá de la capacitación se debe trabajar en la inserción de trabajadoras y trabajadores. El instituto tiene mucho para dar y en este periodo está llamado a un mejor aporte hacia lo que es el país porque nos contrasta o nos pega fuerte, digamos, el problema que tiene Uruguay desde el punto de vista del empleo y desde el punto de vista estructural con empresas que no vamos a repasar pero que cierran y se van de un día para el otro, sectores que están tecleando por el tema de la materia prima o por lo que sea, y hacer la formación o discutir la formación profesional sin ponernos a trabajar en conjunto con los ministerios y con toda la política nacional que haya en vías de un mejor desarrollo y de ir hacia otra matriz productiva, es como que termina siendo poco suficiente, digamos, la formación o capacitación que se le pueda dar a la gente si no va a tener después un desenlace en una inserción de trabajo. Eso es una fuerte línea que queremos trabajar, obviamente, que está llamado, el instituto tiene todo como para poderlo abordar. Y después lo otro es un componente fuerte con la educación, capaz que por defecto nos hace porque venimos de ese mundo, pero lo que estamos convencidísimos porque hay mucho por trabajar en conjunto con la UTEC, con la UTU, con la NEP en conjunto, el INEFOP acompaña las becas estudiantiles, entonces no es solamente dar un aporte económico, pretendemos instalar un seguimiento de los jóvenes, dónde van, qué se logró por darle la beca. España recupera la totalidad del suministro eléctrico, mientras el transporte ferroviario presenta dificultades, aunque el ministro de Transporte anunció la reapertura paulatina de los servicios de alta velocidad y de larga distancia. La investigación preliminar descartó que el apagón sea el resultado de un incidente de ciberseguridad. La estación ferroviaria de Atocha, en Madrid, recuperó poco a poco el pulso en esta jornada, después de quedar inutilizada el lunes por el apagón eléctrico que afectó a la España peninsular, aunque la confusión sigue predominando entre los viajeros que quedaron varados, muchos de los cuales han pernoctado en el lugar. Dijeron que íbamos a pasar aquí la noche, al principio no nos dieron nada y luego conforme iban haciendo, iban viniendo, nos iban dando agua y mantas y... ¿Mucha gente? Mucha. Pues estoy muy indignada porque Renfe se ha portado muy bien con los de ayer, digamos, ¿no? Con los que no pudimos viajar ayer, y con esta compañía dicen que primero van a viajar los que han pagado hoy el viaje y que nosotros, si tenemos la suerte de que quedan plazas, viajaremos. No sabemos nada, ahora están empezando a informar. Espera, pues puedo decir la hora, las 10 de la mañana, llevamos a las 5 de ayer, por la tarde teníamos que haber cogido el tren. Hemos pasado la noche aquí, por eso la manta, que nos la hemos quedado por si era otra noche, porque... Y nada, hemos venido aquí a las 7 de la mañana que abrían la puerta y nos han dicho que tenían prioridad los que tenían el billete de hoy, digamos.
y nos han dicho que bueno, que o nos quedamos por aquí o nos íbamos o tal. Los aranceles definidos por el gobierno de Donald Trump y su guerra comercial con China van a fortalecer las relaciones entre los países asiáticos y abren la posibilidad de un tratado de libre comercio China-Mercosur. Así lo aseguró desde Shanghái el experto uruguayo Lucas Bettencourt, quien hace 8 años que vive en China y allí es consultor de negocios internacionales para el Grupo Dragón y también profesor de mandarín. China se esfuerza ahora en mantener y profundizar las relaciones con la región, con Corea, mejorar la relación con Corea y con Japón y con Tailandia y Vietnam, que son súper cercanos. Me parece que mi predicción es que las relaciones entre Asia y los países asiáticos se van a fortalecer cada vez más. También con China, con África y con América Latina nos brinda a Uruguay y a Mercosur la posibilidad de profundizar en un TLC. A lo que voy es que se están formando cada vez más centrados esos polos, el polo agresivo de Estados Unidos y el polo diplomático de China. Y me parece que Uruguay tiene la posibilidad de continuar acercándose más en las relaciones diplomáticas y comerciales con China. Y también eso va a generar en la región. Me parece que es un buen puntapié, capaz que malo en la relación Estados Unidos con China y China con Estados Unidos, puede ser bueno para el Mercosur, para fortalecer, aprovechar este momento, para fortalecer las relaciones con China y firmar un tratado del TLC, que nos podría servir mucho. Bettencourt comentó que los primeros consumidores de productos chinos son los estadounidenses, pero el gobierno de China viene desde hace años diversificando los mercados con inversiones importantes en África y América Latina y lo seguirá haciendo. Como ejemplo de la apuesta a la diplomacia de China, recordó que en la visita a Beijing en 2023 del entonces presidente Luis Lacalle Pou, junto a una delegación de decenas de empresarios de la que él participó, el uruguayo fue recibido igual que un mandatario de una gran potencia. Nos vamos, volvemos a las 18:55 en nuestra edición central o mañana a las 8 la primera edición de MB de Noticias. Que pasen muy bien, hasta luego. El candidato a la Intendencia de Montevideo por el Frente Amplio, Mario Vergara, sostuvo que al gobierno departamental le ha faltado reacción ante el incremento exponencial que ha tenido la generación de residuos en la ciudad en los últimos 20 años. El informe anual de Amnistía Internacional advierte retrocesos en el sistema de garantías de derechos humanos de Uruguay, especialmente a nivel del sistema penitenciario con cifras récord de encarcelamiento en hombres y mujeres. Pedro Pastorín, candidato del Frente Amplio al municipio E, denunció que en 2023 se otorgaron 42.000 horas extras a los funcionarios de esa repartición, lo que ha motivado la citación a la Junta Departamental del actual alcalde Pedro Seabiague. La ministra de Defensa Nacional, Sandra Lasso, anunció que el trabajo del equipo que analiza la compra de los patrulleros oceánicos al Grupo Cardama por 82 millones de euros, unos 90 millones de dólares, puede terminar en una investigación administrativa. El partido entre Nacional y Cerro del próximo fin de semana en el Parque Central se jugará sin público visitante, según anunció el ministro del Interior Carlos Negro, quien calificó como graves los incidentes de violencia en el Campeón del Siglo del pasado domingo. España recupera la totalidad del suministro eléctrico mientras el transporte ferroviario presenta dificultades, aunque el ministro de Transporte anunció la reapertura paulatina de los servicios de alta velocidad y larga distancia. El secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, salió al cruce de las críticas de la oposición a las cifras sobre ANCAP que le presentó la ministra de Industria, Fernanda Cardona, al presidente Yamandu Orsi y ratificó que el ente tuvo una mala gestión durante el pasado quinquenio que determinó que luego de 10 años la empresa tenga un resultado negativo de 118 millones de dólares.